Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar una explicación y demostración de la inductancia. Aquí tengo un inductor o bobina. Vamos a medir la inductancia con este tester. Observen que tenemos una inductancia de 4.65 milihenrios y tiene una resistencia de 8.3 ohmios. Vamos ahora a realizar una explicación de la inductancia. Cuando pulsamos este pulsador, la pila genera una corriente que circula hacia la bobina y esta induce una fuerza electromotriz para oponerse al cambio de corriente y almacena energía en forma de campo magnético. Cuando la fuerza electromotriz inducida desaparece, la bobina deja pasar la corriente y esta circula hacia la pila. En este instante, la bobina se comporta como un cortocircuito porque tenemos corriente continua. Ahora, cuando soltamos el pulsador, la corriente en el circuito tiende a desaparecer. Entonces el inductor induce una fuerza electromotriz para oponerse a ese cambio de corriente y entrega la energía almacenada en forma de campo magnético, generando una corriente que hace que los LEDs enciendan. En conclusión, la inductancia es la capacidad de la bobina para oponerse al cambio de corriente, debido a la fuerza electromotriz inducida sobre la propia bobina por el campo magnético generado por esta corriente. Ahora vamos a realizar el montaje del circuito y demostración de la inductancia. Para la demostración vamos a usar también una mini protoboard, una pila AA de 1.5 voltios, un portapilas AA, un pulsador, 3 LEDs difusos de 5 milímetros de color amarillo, rojo y verde y 4 cablecitos para protoboard. Ahora vamos a montar el circuito según el diagrama. Conectamos el pulsador, conectamos un cable entre el pulsador y otro punto de la protoboard, conectamos la bobina entre un punto del cable y otro punto de la protoboard, conectamos un cable entre la bobina y otro punto de la protoboard, conectamos un cable a un punto de la bobina y otro punto de la protoboard, conectamos un cable entre la bobina y otro punto de la protoboard. Vamos a conectar ahora los LEDs. Recuerden que ellos tienen una patica positiva que es la más larga o la laminita más delgada. Conectamos el negativo del LED a este cable y el positivo a otro punto de la protoboard. Observen que el LED está conectado entre la línea 28 y la línea 29 para evitar que quede en cortocircuito. Conectamos el LED amarillo con el negativo al LED verde y el positivo a otro punto. Conectamos el LED rojo con el negativo al LED amarillo y el positivo a este cable. Observen que el LED rojo quedó conectado entre la línea 27 y la línea 29 para evitar que quede en cortocircuito. Y los 3 LEDs quedaron conectados en serie. Aquí ya tenemos armado el circuito. Ahora vamos a conectar la pila. Conectamos el positivo a un punto del pulsador y el negativo lo conectamos a este cable. Ahora vamos a realizar la demostración. Vamos a oprimir el pulsador para que la bobina se cargue almacenando energía en forma de campo magnético. Después vamos a soltar el pulsador y vamos a observar cómo la bobina entrega esa energía y hace que los LEDs enciendan. ¿Qué pasaría si invertimos los cables?
encenderían los LED? Déjenme en los comentarios su respuesta y si desean saber si encienden o no para hacer un video corto donde tendremos la respuesta. Espero les haya gustado este video y si es así, denle me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal para seguir haciendo otros videos como este. Nos vemos en un próximo video.